Esperamos ser de gran bendición y que en esta noche podamos reflexionar en lo más importante, que es la voluntad de nuestro Dios para nuestra vida. Vamos a abrir la palabra del Señor, a eso hemos venido, y vamos a estudiar hoy un tema sumamente importante para nuestra salvación. Hoy vamos a hablar acerca de la obra del Espíritu Santo, pero vamos a mirar un aspecto de suma importancia que muchas veces pasamos por alto, y que es la evidencia de que realmente el Espíritu de Dios está obrando en mi vida. Recuerden, hermanos, que el proceso de la santificación es un proceso diario. El Espíritu nos impresiona a través de la palabra, pues para eso ha sido enviado. Y quien ha aceptado realmente a Jesucristo debe permitirle cada día al Espíritu que le impresione, para que todo lo que necesite ser cambiado en mi vida, el Espíritu de Dios lo pueda revelar a mi mente y a mi corazón, y a través del poder de Cristo yo pueda vencer. Y entonces finalmente se cumplan las palabras del libro de Romanos. Vamos a ir al libro de Romanos capítulo 8. ¿Cómo un pecador puede salir de su condición? ¿Y cuál es la condición de todo pecador? La muerte. La Biblia dice que todos hemos pecado, y que el pecado ha pasado de generación en generación porque todos hemos caído en desobediencia. Recuerden que el pecado es desobediencia a la ley de Dios. Primera de Juan 3:4 dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley de Dios. También allí en Santiago 4:19 dice que todo el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es ¿qué? Y pregunto, ¿el hombre busca hacer lo bueno, lo que le agrada a Dios? No. Siempre buscamos lo que no le agrada a Dios. Buscamos lo malo. Por naturaleza hemos nacido con esa tendencia y hemos sido vencidos por esa naturaleza que nos lleva hacia el mal, y por eso hemos caído en el pecado. Por eso, hermanos, sin la obra del Espíritu Santo, nadie podría llegar a vencer el pecado. ¿Saben por qué? Porque la primera obra del Espíritu Santo es convencernos del pecado. Y si el ser humano o el pecador no es convencido del pecado, ¿cómo va a poder vencer el pecado? Y ese es el problema más grande que tiene el mundo del cristianismo. Porque si nos hacemos llamar cristianos, pero no reconocemos el pecado por medio de la obra del Espíritu Santo, estamos perdidos igual que los demás. Porque Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la ¿qué? Y si yo permanezco en el pecado, así me haga llamar cristiano, permanezco en muerte. A menos que me arrepienta y permita que el Espíritu de Dios me convenza de esa terrible condición, para que solo Cristo me pueda ayudar. ¿Quién es el que me perdona del pecado si acudo a Él? Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién es Él? Cristo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no solamente quiere perdonar el pecado, Él quiere hacerte un vencedor, o sea, limpiarte de ese pecado para que ya no vuelvas a la misma condición de antes. Porque ¿de qué me sirve decir que confieso el pecado y que pido perdón si al siguiente día voy a continuar en lo mismo? Saben que hay muchos pecados que han sido confesados pero que no han sido perdonados todavía.
¿Y saben por qué? Porque la condición para que sean perdonados es que deben ser abandonados. Proverbios 28. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta, entonces alcanzará la misericordia de ¿quién? Alcanzará la misericordia de Dios. Quizás, hermano, podré yo orar todos los días por el perdón de los pecados y no ser perdonado porque no he querido abandonar esos pecados. Puede ser mi condición. Necesito urgentemente entonces una experiencia con el Espíritu de Dios. ¿Saben? El Espíritu de Dios ha sido enviado para dar testimonio de Jesucristo. Él es el verdadero representante, no es el Papa. El verdadero representante de Cristo en la tierra se llama la persona del Espíritu Santo. Amén. Porque Él ha sido enviado para dar testimonio de Jesucristo, para revelar el poder y el carácter de Cristo en nuestras vidas. O sea, que la mayor evidencia de que la obra del Espíritu de Dios está siendo hecha en mi vida es que yo revele mi carácter ¿a quién? A Cristo Jesús. O sea que si yo no revelo en mi carácter a Cristo Jesús, estoy rechazando la obra del Espíritu de Dios. Vamos a ir al libro de Romanos 8:1. Dice: ahora pues, ¿cuándo? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Cuándo es que no hay condenación? ¿Qué dice el texto? Ahora, pero ahora, ¿por qué es que no hay condenación ahora? Porque dice los que están en ¿quién? En Cristo. Ahí no dice que son los que profesan seguir a Cristo. Ahí no dice que son los que dicen saber de Cristo, sino los que están en ¿quién? En Cristo Jesús. Y ahora el versículo 2 nos muestra qué significa estar en Cristo Jesús. Y ahí aparece ¿quién? ¿Quién aparece? El que nos lleva a vivir esa experiencia con Cristo. El que nos revela a Cristo y el que testifica de Cristo en mi vida. ¿Y quién es? El Espíritu de Dios, dice. Versículo, segunda parte, dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme ¿a quién? Al Espíritu Santo. Hermanos, extraordinario. O sea que cuando yo ando de acuerdo al Espíritu, realmente mora Cristo en mi vida. Amén. Realmente revelo y testifico de Cristo en mi vida, porque esta es la obra del Espíritu Santo, hacer que yo testifique de Cristo. O sea, el Espíritu Santo me utiliza este cuerpo. Por eso dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo de quién? Porque mi vida, mi cuerpo, mi mente, mi ser se convierte en el templo del Espíritu Santo. Porque el Señor, a través del Espíritu Santo, quiere que yo glorifique ¿a quién? A Cristo Jesús en mi vida. Y solo así, delante de Dios, no estoy condenado. Permanezco en Cristo, porque es Cristo, a través de la obra del Espíritu Santo, quien toma el control de mi mente y de mi corazón. Porque ya, finalmente, el Espíritu de Dios hace morir los deseos de la carne. Hace morir los deseos de la carne. Y dice el versículo 2: porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por
eso, hermano, un cristiano verdadero no puede vivir amargado, no puede vivir en resentimientos, ya no puede vivir en los deseos de la carne, en la ira, en la contienda, en las pasiones de este mundo. Eso tiene que morir. O de lo contrario, ¿saben qué estaremos haciendo, hermanos? Estaremos blasfemando contra el Espíritu de Dios, y finalmente por eso es que el Espíritu de Dios se retira de muchas vidas que hoy mueren en el pecado porque amaron más los deseos de la carne que la obra del Espíritu de Dios en sus vidas. Recuerdo hace unos años atrás alguien quien perteneció a este pueblo y que de una u otra manera se le insistía a hacer un cambio verdadero, pero él jugaba y jugaba con las cosas de Dios. Él quería ser cristiano, pero no quería rendirse, él no quería humillarse, no quería crucificar los deseos de la carne. Él constantemente rechazaba la obra del Espíritu Santo. El Señor le mandaba mensaje tras mensaje, misericordia tras misericordia, se levantaba de una y caía en otra, y más sin embargo su corazón nunca se quiso realmente rendir a la obra del Espíritu de Dios, nunca se convenció de cuán terrible es el pecado y que podría llevarlo a la muerte eterna. Y hermanos, tristemente un día en medio de una borrachera, porque los sábados se vestía de corbata, pero entre semanas vivía su vida mundana. Y la Biblia dice que todas las cosas están desnudas delante de aquel a quien algún día tendremos que darle cuentas. Hebreos 4:13. Y cada vez que nosotros rechazamos la obra del Espíritu de Dios que nos quiere convencer en primer lugar de pecado, estamos rechazando nuestra oportunidad de salvación y se está cerrando nuestro tiempo de gracia, hermanos. Las personas que mueren en el pecado es porque han rechazado finalmente y continuamente la gracia y la misericordia y el llamado al arrepentimiento verdadero del Espíritu de Dios. ¿Y qué pasa cuando una persona finalmente rechaza rotundamente al Espíritu de Dios y se acalla la voz en la mente, en la conciencia? ¿Cuándo ocurre eso? No lo sabemos. Eso depende individualmente de cada persona y solo Dios sabe hasta qué momento usted y yo tendremos oportunidad. Por eso solo Él determina hasta qué día vamos a vivir nosotros. Y eso depende de las oportunidades que Dios te haya dado para que tú puedas vencer en el nombre de Jesús y puedas vivir esta experiencia con Cristo donde ya no haya condenación para ti, porque vives en paz con Dios, porque ya no vives en los deseos de la carne, porque ya el Espíritu de Dios controla toda tu mente. Hermanos, si el Espíritu de Dios logra controlar toda tu mente, tus emociones, tus sentimientos, tus deseos, quedarán sujetos a la voluntad de Dios y vivirás una vida que realmente le agrada al Señor. Pero mientras no le des el control total de tu mente al Espíritu del Señor, hermanos, por eso sí que ha abierto en mi corazón resentimiento, porque mis emociones son las que gobiernan mi mente. Y cuando mis emociones gobiernan mi mente, cuando mis deseos gobiernan mi mente, finalmente el diablo es el que trabaja allí. Voy a comprobárselo con este escrito de la inspiración divina. Escucha lo que dice acá. Tremendo este pasaje que encontré en Testimonios, tomo 4, página 610. Dice: cuando Cristo more en el corazón, este estará tan suavizado y subyugado por el amor de Dios. ¿Por qué estará suavizado y subyugado? ¿Por el amor de quién?
¿Y quieren saber quién es el que derrama el amor de Dios en nuestros corazones? Vamos a ir a Romanos capítulo 5, versículo 5. Vean quién es el que hace esa obra. ¿Quién es el que nos enseña a amar a Dios? Versículo 5, capítulo 5 de Romanos dice: y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién, hermanos? Pero solo será derramado en aquel que le permita al Espíritu de Dios hacer cabida en su mente y en su corazón. Y ahora viene la gran pregunta: ¿cómo yo sé que el Espíritu de Dios mora en mi mente y en mi corazón? Fácil. ¿Quién inspiró las Escrituras? ¿Por quién fue inspirada? ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. O sea, que la única evidencia que yo tengo o que yo puedo percibir en la vida de otra persona que realmente el Espíritu obra en él o en ella es cuando yo veo que esa persona vive de acuerdo a toda la verdad, vive de acuerdo a la palabra de Dios, vive de acuerdo a la voluntad de ¿quién? De Dios. Porque dice la Escritura que para eso ha sido enviado el Espíritu Santo, para guiarnos a cuánta verdad, a la mitad, al 90, al 80, a un pedacito, a toda verdad. ¿Y qué hace esa verdad cuando yo le permito al Espíritu obrar en mi vida a través de esa verdad? San Juan 17:17 dice: santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es ¿qué? Hermanos, hay un cambio, hay una transformación en mi vida. Y yo puedo ver el amor de Dios. Yo puedo percibir la grandeza de Dios. ¿Sabe por qué a veces vivimos llenos de temores? Porque todavía no conocemos al Dios a quien decimos adorar. Y por eso en medio de la batalla, de las luchas diarias, nos asustamos, nos llenamos de miedo, tememos más al hombre que a quién, que a Dios, a quien debemos la honra y la gloria. Nos escondemos de que nadie nos vea cuando hacemos el mal, pero no tenemos al que debemos algún día darle cuenta, porque no entendemos la grandeza de su poder. Y de que si fuera por él, hermanos, hoy dejaríamos de existir. Hoy, usted y yo no volveríamos a nuestras casas, pero volvemos es porque el Señor nos ama. Y cuando usted comprende cuán grande es el amor, porque le ha dado la vida hasta el día de hoy, porque ha tenido paciencia contigo y conmigo, y la Escritura dice que aún Él no ha venido, y algunos dicen que tiene por tardanza la venida del Señor, no es porque Él tarde, porque quiere, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que nadie quede. Entonces, cuando usted permite que el Espíritu le haga esa revelación a su vida, entonces usted dice: wow, qué grande Dios tengo, cuán grande es su misericordia, cuán grande es su amor. Y no queda más que rendirnos ante Él y decir: Señor, te entrego todo lo que soy, no soy nada delante de ti. Hermanos, esa fue la experiencia del profeta Isaías cuando fue llamado. Cuando él se le presentó el Señor en visión y dio la santidad y el poder del Dios que no conocía hasta ese entonces, ¿sabe qué exclamó? Miserable de mí, ¡ay de mí que soy hombre que muerto! Porque siendo hombre de labios inmundos y estando en medio de un pueblo de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey en su hermosura. ¿Sabe por qué muchas veces, a pesar de que sabemos que estamos mal, no queremos hacer cambios en nuestra vida? Porque no reconocemos la grandeza, el poder y la santidad de Dios. Porque quizás estamos tan lejos de Dios que creemos que así como estamos bien. Y ese es un engaño terrible de Satanás. Vean lo que dice al final de este párrafo. Escucha. Cuando Cristo mora en el corazón, y ya vimos cómo es que Cristo mora.
¿Cómo es que permanecemos en Cristo? Cuando el Espíritu de Dios obra en mi vida y no los deseos de mi ¿qué? De mi carne. Cuando Cristo mora en el corazón, estará tan suavizado y subyugado por el amor de Dios que la impaciencia, ¿que qué, hermanos? Que la impaciencia, la crítica, la contienda no volverán a existir. ¿Usted todavía critica a los demás? ¿Usted todavía es impaciente y se llena de ira con cualquier cosa? ¿Usted todavía, hermano, hermana, le gusta la contienda? Pues déjeme decirle que el Espíritu de Dios no mora en su vida. Porque la Escritura dice que cuando le permitimos el control de nuestra mente y de nuestro corazón para que el Espíritu de Dios haga esa obra en nosotros, es Cristo quien mora en mi vida. Y como lo dijo el apóstol Pablo, ya no vivimos nosotros, sino ahora vive ¿quién? Y lo que antes hacía, si antes era un peleonero y un fosforito, ahora he aprendido de él, porque él me dice: aprended de mí que soy manso y humilde de qué, y hallaréis descanso para vuestra ¿qué? Hermanos, entonces viviremos una vida de paz. Nuestros hogares, en vez de ser ese pedacito de infierno por ahí en las mañanas o en las tardes o en las noches, llegará a ser un pedacito del cielo. Nosotros convertimos un pedacito de infierno porque no le permitimos la cabida al Espíritu de Dios, sino al Espíritu de Satanás. Y acá lo dice, no lo he inventado yo. Vea lo que dice acá, escuchen. No importa cuál sea nuestra profesión de fe. Hermano, no importa si usted se hace llamar cristiano, si usted es un anciano, si usted es el líder, si usted es el pastor, si usted es la esposa del pastor, la esposa del anciano o el anciano de iglesia, o si es el evangelista más cotizado. Dice la Biblia y dice la inspiración: no importa cuál sea nuestra profesión de fe, no nos vale de nada a menos que Cristo se revele en nuestras obras de justicia a través del Espíritu de Dios. Hermanos, la evidencia de que realmente Cristo mora en mi vida y ya no hay condenación para mí es que el Espíritu de Dios obre a través de mí. Él ha venido a eso, a enseñarnos a vivir como Cristo vivió. ¿Y qué pasa cuando yo no le permito eso al Espíritu de Dios? Vea este párrafo que está en el libro Fe y Obras, página 89. Escucha. El Espíritu de Cristo se manifestará en todos aquellos que han nacido de Dios. La disensión y la contienda no pueden surgir entre los que son controlados por el Espíritu Santo, pues la Biblia dice: por sus frutos los que. Mateo 7:20. Ya sea Dios, escucha, ya sea Dios o ya sea Satanás quien controla la mente, la vida nuestra con toda claridad, que ninguno necesita errar en cuanto a qué poder es el que está rindiendo su vida y su lealtad. O sea que lo que yo manifiesto en mi vida, en mi carácter, en mi manera de hablar, en mi manera de pensar, porque incluso hay cosas que yo pienso que aunque no las manifiesto, ofenden a Dios. Como cuando quizás alguien nos cae mal porque no hemos aprendido a perdonar y porque guardamos resentimientos, y aunque no le manifestemos eso a la persona, el solo hecho de verla ya amarga mi corazón y mi mente por allá por dentro. ¿Quién ve esas intenciones del corazón? ¿Quién las ve? Dios. Pero ya vimos, hermanos, de nada servirá mi profesión de fe, ni mi cargo, ni mis años que lleve en la iglesia,
si en mi vida no le permito al Espíritu de Dios manifestar el carácter de quién? De Cristo Jesús. Estoy perdido. Claro que mi lucha no es contra mi hermano, no es contra carne y sangre, es contra principados y contra quién. Cuando alguien te ofende, cuando alguien te hace daño, recuerda, hermano, así sea el mismo pastor, está siendo utilizado ¿por quién? Por Satanás. ¿No le dijo el Señor a Pedro en cierta ocasión que se dejó utilizar por el diablo? Apártate de mí, ¿de qué? Momentos, hermanos, que en nuestras debilidades le dejamos el control a Satanás de nuestra mente. Por eso la santificación y la obra es cada cuánto, todos los días. A cada momento el Señor dice velar y orar para que no entréis en qué, en tentación. Tenemos que andar en el Espíritu a cada momento, hermanos. El Espíritu de Dios tiene que llevarnos a ciertas circunstancias para convencernos de nuestra necesidad de realmente hacer un cambio en mi vida. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 19, yo reprendo. ¿Qué hace primeramente el Señor por misericordia? Te reprende, te hace el llamado, utiliza a alguien para hacerte entender, para reprenderte y para decirte estás mal, necesitas humillarte, necesitas reconocer que eso está mal en tu vida, necesitas arreglar tu situación con Dios, necesitas cambiar ese hábito, ese deseo, eso que está arruinando tu vida y que no te da paz cada vez que te acuestas a dormir, aunque oras, pero sabes que estás mal delante de Dios porque al siguiente día sigues haciendo lo mismo. El Señor primero te quiere reprender. Quizás en esta noche te sientas de esa manera reprendido por Dios, pero Dios lo hace porque te ama, hermano. Y porque Él no quiere que tú vivas engañado por Satanás, creyendo que solo una profesión de fe te va a salvar. Pues déjame decirte que aún los demonios creen en Dios. Pero el problema de ellos es que no obedecen a Dios. Y ahí es donde debemos nosotros marcar la diferencia con los demonios. Porque nosotros no solamente decimos creer, sino obedecemos a Dios porque le creemos a Él. Amén. Pero ¿qué pasa cuando yo recibo la reprensión? El Señor me llama con amor, con misericordia. El Señor me envía un mensajero, me envía un mensaje y yo no he querido atender a la voz del Espíritu Santo. Entonces Él utiliza el segundo método. ¿Cuál es? El castigo. A veces tenemos que sentir, hermanos, en nuestra carne los efectos del pecado. A veces tenemos que recibir en nuestra vida el resultado de lo que hemos sembrado. A veces tenemos que pasar por momentos duros y difíciles para comprender que separados de Cristo nada somos y nada podemos ¿qué? Hacer. Para que podamos comprender que Él sí tiene la razón y que yo soy el que estoy equivocado y que necesito que Él me cambie, porque usted y yo no podemos cambiar, hermanos. Usted no puede cambiar y yo no puedo cambiar si Cristo a través del Espíritu de Dios no mora en mi vida. Entonces muchos tendrán que ser castigados, tendrán que pasar por el dolor, tendrán que pasar por el sufrimiento, tendrán que pasar por el hilo aún de la muerte. Hermanos, en cierta ocasión, para tomar este evangelio en serio, yo tuve que pasar por esa condición. Y hoy le doy gracias a Dios, si no yo me hubiera perdido. En mi adolescencia yo pasé a los 15 años por un momento donde me vi al borde de la muerte. Y ese día recibí el llamado del Espíritu de Dios para tomar el evangelio en serio. Dejar las malas amistades, dejar hábitos que tenía en mi vida.
O de lo contrario, lo hubiera perdido todo y no estaría aquí siendo de bendición para usted y para muchas personas que hoy necesitan este llamado. Y aunque fui reprendido y castigado, el Señor me enseñó que Él lo hace porque me ama. Amén. Diga, Él lo hace porque ¿qué? Porque Él me ama. Por eso, hermanos, si en esta noche comprendes y quizás todavía no has sido castigado, solo estás siendo reprendido por Dios, el Señor te dice en esta hora a través del Espíritu de Dios: sé celoso y arrepiéntete. De una manera especial podamos oír con claridad la voz del Espíritu Santo. Y cuando vivimos esa experiencia, hermanos, entonces todo lo que hagamos, dice 1 Corintios 10:31, entonces sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier otra cosa, vamos a hacerlo siempre para la gloria de ¿quién? Para la gloria de Dios. ¿Quiere usted vivir cada día para la gloria de Dios? Ríndase al Señor, rinda todo lo que necesite rendir. Todo lo que usted sabe y entiende que está mal en su vida, dígale al Señor en esta noche: Señor, ayúdame para reconocer que eso está mal en mi vida, que necesito tu poder para cambiar porque solo no soy capaz. Y el Señor lo podrá lograr en tu vida. ¿Saben qué vendrá? Dice: mucha paz tienen los que obedecen tu ley. ¿Quieren tener paz verdadera, hermano? Obedezca al Señor, guarde su ley, obedezca sus mandamientos y será bienaventurado, será feliz y podrá caminar con tranquilidad todos los días. Y esa bendición no solamente será para usted, sino también para quienes le rodean, porque cuando usted tiene el carácter de Cristo, hermanos, el amor del Señor lo va a transmitir a quienes le rodean. Ya no hay impaciencia, ya no hay palabras duras. Entonces el Señor nos hace personas especiales. ¿A quién no le gusta estar con una persona que es servicial, que es amorosa, que es buen amigo, que es sincero, que es bondadoso? ¿A quién no le gusta estar con ese tipo de personas? A todo el mundo. Pero solo Cristo lo puede lograr en ti y en mí, si le permitimos al Espíritu de Dios hacer esa obra en nuestras vidas.